Durante su clase en un día escolar típico en la preparatoria, deja caer su lápiz y mientras lo recoge, algo explota. La sangre es salpicada por toda la habitación. El resto de la clase queda en shock, después de darse cuenta de que su compañera de clase, Catherine, ha explotado. Su silla está empapada de sangre y de sus restos. Mara mira fijamente lo que era el lugar habitual de Caitlin, mientras el resto de sus compañeros de clase se precipita afuera. Mara se encuentra con su mejor amiga Tessa fuera de la escuela. Tessa está impactada por la situación, mientras Mara le dice que Catherine explotó como un globo. Tessa nota que los zapatos de Mara están empapados con la sangre de su compañera. Los investigadores llegan a la escena y recogen las cosas restantes de Catherine. Concluyen que no fue un atentado porque no se encontraron armas. Los investigadores no encuentran más que un baño de sangre, y están sorprendidos de ver toda la habitación cubierta con la sangre de Catherine, mientras recuperan más pruebas. Después del evento sin precedentes, Mara y sus compañeros de clase son llevados a la estación de policía donde son interrogados sobre el incidente, y se les pregunta si notaron algo sospechoso anteriormente. La ropa de los estudiantes es confiscada, y se reúnen en una pequeña habitación en silencio, hasta que Mara suelta una risita, lo que provoca que el resto de los estudiantes le lance una mirada de juicio. La policía finalmente libera a los chicos para que puedan reunirse con sus familias. Los padres de Mara van a recogerla a la estación y la abrazan, felices de que esté a salvo. El viaje de regreso a casa es tranquilo. Sus padres expresan su preocupación, pensando que podría ser un atentado, pero ella desecha la idea y va a su habitación. En la habitación, recibe un mensaje de un número desconocido. El texto dice que alguien ha estado enamorado de ella durante años. Mara, sin embargo, no está interesada, pero responde de todos modos. Intercambia mensajes con su admirador secreto, lo que la ayuda a distraer su mente del terrible evento. Al día siguiente, la escuela organiza un homenaje para Catherine. El padre de Catherine retira tristemente una calcomanía de su auto. Ver esto pone a Mara en un estado de tristeza, así que se dirige a los gemelos Dalton para conseguir algo recreativo. Tessa se opone a esta idea, pero hace lo posible por detener a Mara, sin embargo, sin ningún resultado. Los gemelos recomiendan una sustancia que Mara compra. Posteriormente, vierte su compra en una taza y la bebe en el restaurante local, mientras Tessa observa por si acaso sucede algo. Hablan de sus vidas y de cómo han sido mejores amigas desde la infancia, que han sido inseparables desde entonces. Su último plan de vida es comprar una casa en la playa y envejecer juntas. Mientras hacen un brindis por Catherine, Mara bebe de la taza. Pocos instantes después, Dylan, su tranquilo compañero de clase, se acerca a su mesa. Mara y Tessa se toman un tiempo para decidir si dejarlo sentarse o no. Dylan finalmente se sienta, y los tres hablan del funeral. Tratan de aligerar la situación. Mara le pregunta directamente a Dylan por qué se acercó a ella. Y se da cuenta inmediatamente de que él es el admirador secreto. Él confiesa que está enamorado de ella. Mara se emociona, y es tomada por sorpresa. Ella le pregunta por qué confesó de pronto. Dylan dice que el incidente le recordó que la vida es demasiado corta, y quiere vivirla mientras pueda antes de que algo terrible suceda. En este punto, Mara necesita vomitar debido a lo que bebió. Se deja acompañar por Dylan al baño. Mara mira a Dylan, y comienza a reír por los efectos, pero él se queda con ella todo el tiempo. Dylan le pide acompañarla a casa, y Mara piensa por qué debería decir que no, pero está demasiado alterada para decidir. Durante Halloween, los estudiantes se visten con disfraces de personajes de su elección. Mara y Dylan se encuentran ese día. Él le cuenta la historia de cómo se enamoró de ella el día que la vio por primera vez. Recuerda el día del incidente de Catherine, en el que Mara llevaba 2 mochilas, una de las cuales pertenecía a Catherine. Dylan le preguntó cómo estaba, y también recordó lo que ella dijo en la estación de policía. Durante un partido de fútbol, los dos se sientan juntos. Mara luego le dice que él le gusta. Pocos segundos después, uno de los jugadores explota. Todos se precipitan hacia la salida después de ver el campo ensangrentado. Mientras los dos se abrazan. Harry, un miembro del equipo, es la nueva víctima. Su nombre domina las noticias y toda la ciudad es etiquetada con la frase, "La maldición de Covington". Otro homenaje se celebra para Harry, dirigido por sus compañeros de equipo. En casa, Mara recibe noticias de sus padres de que la escuela será suspendida por tiempo indefinido.
La incertidumbre reina en toda la ciudad, ya que el motivo detrás de los incidentes sigue siendo desconocido. Mara espera a Dylan fuera de su casa. Él llega en una camioneta de helados destartalada que compró con sus ahorros. Se dirigen a una fiesta organizada por uno de sus compañeros de clase. Mientras Mara y Dylan se acercan, otros salen de la fiesta para estar un poco a solas. Dylan bromea para romper el hielo y lanzan sus vasos al aire, y celebran después de la conversación. Momentos de tensión. Los dos comparten su primer beso. De pronto, sin embargo, la gente empieza a correr fuera de la casa gritando. Una horrible visión les espera mientras entran en la casa y ven la sangre en el salón. Otra estudiante ha explotado. La mañana siguiente, Mara y Tessa son convocadas por la agente Rossetti, quien las entrevista sobre las explosiones. Con sus convicciones, teoriza la posibilidad de que una persona esté detrás de todas estas explosiones. Mara y Tessa no saben qué decirle, ya que no tienen idea de lo que está sucediendo. Después del encuentro, Mara va con los gemelos Dalton para informarles que la agente Rossetti piensa que las sustancias ilegales causaron la explosión. Los gemelos rechazan su loca observación con una risa. Mara compra todos sus productos, como indicó la agente Rossetti, para probar su teoría. Jenna y Joe están felices con la compra y le entregan las llaves de su auto y se dirigen hacia su mercancía. Mientras conduce, Joe explota. Jenna mira el asiento del conductor, ahora vacío, incrédula de todo esto. Ella y Mara se miran con terror. Jenna intenta controlar el volante, pero el auto ensangrentado hace casi imposible controlarlo. Jenna explota pocos segundos después, y Mara pierde la conciencia mientras el auto se estrella en el arcén de la carretera. Dylan llega a la escena del accidente y se precipita a buscar a Mara, pero se queda sin esperanza después de ver el coche vacío y lleno de sangre. Se levanta, pero ve una huella de mano ensangrentada en una roca. Esto le da esperanza. Casi corre al río cercano para buscar a Mara. Cuando llega, ella está aterrorizada después de haber presenciado el incidente literalmente sangriento. Dylan tiene ropa extra para ella, pero pocos segundos después, hombres en trajes especiales llegan al bosque y los toman a ambos para ponerlos en cuarentena en una instalación médica. Mientras Mara recupera la conciencia, la doctora Rolanda le asegura que la ayudará. Intenta levantarse, pero su cuerpo está cubierto de tubos. Mientras es examinada, ve a Dylan justo a su lado. Está en la misma situación. Ambos extienden sus manos entre las láminas de plástico. Esa noche, Dylan confirma que los médicos están, de hecho, haciendo pruebas en ellos. También le dice que toda la clase está en la misma situación. Mueven sus camas más cerca. Románticamente le pregunta a Mara si desea ser su novia, a lo que ella dice que sí. Al día siguiente, comienzan las series de pruebas. El gobierno está detrás de estos experimentos, tratando de crear una cura. Hacen sesiones uno por uno con la doctora Rolanda, quien entrevista y monitorea a la clase. Aunque están encerrados, se les proporcionan comodidades, y también tienen una sala común para actividades recreativas. Discuten sobre escapar, pero Harper, uno de sus compañeros de clase, dice que se está divirtiendo mucho, y añade que en la tienda tienen la certeza de estar sanos. Un funcionario gubernamental muestra una presentación sobre la investigación y sus métodos de curación. Mara, sin embargo, no está convencida de su forma de ayudarlos. El hombre es tomado por sorpresa con su comportamiento. Harper apoya las afirmaciones de Mara y dice que los políticos son inútiles. Pero súbitamente Harper explota. Por esto, los chicos permanecen en la instalación. Mientras sus familias esperan fuera, en el corazón de la noche, otro de sus compañeros de clase explota mientras duerme, y la doctora informa a los padres que la esperanza está desapareciendo lentamente. Sin embargo, la investigación debe continuar. Infinidad de medicamentos y entrevistas son sometidos a la clase. Con el pasar de los días, los chicos explotan mientras los medicamentos resultan ineficaces. En el momento en que piensan que el medicamento perfecto ha sido creado, los chicos son liberados. Las familias los reciben fuera de la tienda. En el camino a casa, Mara nota que, aunque Navidad está cerca, las calles no parecen muy animadas. Pregunta a sus padres por qué no hay decoraciones, pero ellos le responden que los ciudadanos no se sienten festivos debido a las explosiones humanas. Los tres llegan a casa y sorprenden a Mara con un árbol de Navidad, lo que la alegra, y comparte un momento especial con sus padres. Todos continúan tomando el medicamento prescrito. El día de Navidad, Dylan llega a su casa y comparten un momento íntimo juntos. Después de un tiempo, la escuela reanuda clases. Mara está angustiada por la idea.
Tessa la motiva a asistir, esperando que todo vuelva a la normalidad. Los chicos están de vuelta en clase y su profesor los tranquiliza. El día de la última explosión está registrado en su pizarra. Cole, uno de sus compañeros de clase, lleva ropa protectora en todo el cuerpo y el resto de la clase lo observa. La agente Rossetti continúa monitoreándolos. En el cumpleaños de Dylan, Mara lo sorprende. Prepara un picnic con luces de colores y pone música con la esperanza de traer de vuelta los recuerdos de infancia de Dylan. Disfrutan de la música mientras bailan juntos. La doctora visita la escuela al día siguiente para informar a la clase que el medicamento estará disponible. Según ella, el medicamento no es la cura, sino solo un tratamiento, y pide a un voluntario que se presente. Mientras demuestra cómo funciona el medicamento, Steve se ofrece. La doctora le ordena hacer unos movimientos, y de la nada, Steve explota. En pocos segundos, más chicos explotan dentro de la habitación. Todos se asustan por un momento. Se precipitan afuera mientras otros explotan. Mara y Dylan corren juntos mientras se abren paso hacia afuera. Es un caos completo. Cole agarra a Mara una vez que Dylan se aleja de ella. Desafortunadamente, lo único que la protección hizo fue impedir que su sangre salpicara. Mara finalmente encuentra la salida, y por fortuna, Dylan la encuentra. Se sienten extasiados mientras escapan, pero su celebración es interrumpida cuando Dylan, inesperadamente, explota. Esto deja a Mara en un pozo de tristeza y sangre. Mientras regresa a casa, no puede ni siquiera hablar o llorar. Los días pasan y Mara se encierra en casa. Su historia de amor espontánea ha terminado bruscamente de la peor manera. Pasa su tiempo viendo viejos videos de Dylan y bebiendo cócteles. Después de una noche de copas, va a casa de Tessa para invitarla a un bar a beber. Ella la disuade de ir a la escuela, pero Mara se niega y el autobús escolar llega. Mara se queda sola. La agente Rossetti viene en su ayuda, pero ella lanza una botella de licor contra el auto de la agente. Mara no tiene esperanza en su vida. Está segura de que en cualquier momento podría explotar también. Busca actualizaciones en internet sobre la maldición de Covington y encuentra una trágica serie de explosiones entre sus compañeros. Va a la escuela una noche para ver los santuarios y pensar profundamente en lo que debería hacer con su vida ahora. La noche del baile, Mara se sienta en un columpio en un parque vacío, cuando Tessa se sienta a su lado. Las dos se reconectan y comienzan a ser amigas de nuevo. Tessa le informa que está por dejar la ciudad e iniciar una nueva vida. Mara continúa bebiendo la botella en el parque antes de asistir al baile. La tristeza, sin embargo, prevalece entre los estudiantes, e incluso en un evento de graduación donde se entregan los diplomas. Mara sube al escenario y habla de cómo es culpa suya si las explosiones ocurrieron. Dice que ella es la razón por la que sucedió, pero todos la ignoran porque saben que está ebria. Mara va al cementerio para visitar la tumba de Dylan. Lo extraña tanto. Se acuesta en el suelo. También la madre de Dylan llega, y las dos comparten el amor que sienten por la misma persona, y se consuelan mutuamente. En casa, los padres de Mara la están esperando en el salón. Ella llega y se disculpa por su comportamiento. Sus disculpas son aceptadas y abrazan a su hija. La escuela ha terminado. Mara se prepara para una nueva vida por delante. Continúa tomando el medicamento y antes de irse, da un último vistazo a su habitación. Sus padres la abrazan, y ella se va con la camioneta de helados de Dylan. El motivo detrás de las explosiones sigue siendo un misterio. No tienen otra opción que aceptar que sucedió y seguir adelante. 31 estudiantes murieron en total. Mara se pregunta por qué no es una de las desafortunadas víctimas. Por un momento se siente feliz de dejar la ciudad. Imagina cómo sería su vida en el futuro. Comienza a sentirse esperanzada y en paz con el hecho de que, a veces, las personas explotan. Fin. Gracias por haber visto. Si el video te ha gustado, deja un like y comenta. Suscríbete al canal para más videos como este.